Ferdinand Lassalle, pionero del movimiento obrero alemán. Ferdinand Lassalle fue un destacado líder político y pensador socialista alemán, reconocido por su papel fundamental en el movimiento obrero alemán del siglo XIX. Nacido en 1825, Lassalle se convirtió en un incansable defensor de los derechos de los trabajadores, luchando por la justicia social y promoviendo la unidad y organización de los obreros. A través de su liderazgo carismático, sus teorías políticas y su compromiso con la reforma política y económica, dejó un legado perdurable en la historia de la lucha obrera, cuyos efectos aún se sienten en la actualidad. En este ensayo, exploraremos en detalle la vida y las contribuciones de Ferdinand Lassalle al movimiento obrero alemán, analizando su importancia y su influencia en la búsqueda de mejores condiciones laborales y derechos para los trabajadores. El legado de Ferdinand Lassalle en la lucha por la justicia social. El movimiento obrero alemán ha sido moldeado por una serie de figuras destacadas a lo largo de su historia, y entre ellas destaca Ferdinand Lassalle. Nacido el 11 de abril de 1825 en Breslau, Silesia, actualmente parte de Polonia, Lassalle se convirtió en un influyente político y pensador socialista. A lo largo de su vida, luchó incansablemente por los derechos de los trabajadores y dejó un legado duradero en la lucha por la justicia social. Desarrollo, orígenes y educación de Ferdinand Lassalle. Ferdinand Lassalle provenía de una familia judía acomodada y recibió una educación privilegiada. Estudió en las universidades de Breslau, Berlín y París, donde se familiarizó con las ideas filosóficas y políticas de la época. Su formación académica le proporcionó una base sólida para su posterior compromiso con la causa obrera. El papel de Lassalle como líder y organizador. Lassalle desempeñó un papel fundamental en la organización y movilización de los trabajadores alemanes. En 1863, fundó la Asociación General de Trabajadores Alemanes, una organización que buscaba unificar a los trabajadores y luchar por sus derechos. Lassalle fue un líder carismático y talentoso orador que logró captar la atención de las masas y movilizar a los trabajadores en la búsqueda de mejoras laborales. La influencia de Lassalle en el movimiento obrero. El enfoque de Lassalle se centró en la necesidad de una reforma política y económica para mejorar las condiciones de los trabajadores. Promovió la idea de que los trabajadores debían unirse y utilizar su poder colectivo para presionar a las autoridades y obtener concesiones. Además, abogó por la creación de cooperativas de trabajadores y por la participación de los trabajadores en el proceso político. Las teorías políticas y económicas de Lassalle. Lassalle desarrolló una serie de teorías políticas y económicas que influyeron en el movimiento obrero alemán. Su obra más destacada, El sistema de la economía de hierro y la clase obrera, argumentaba que el Estado debía intervenir para regular las relaciones laborales y proteger los derechos de los trabajadores. También defendió la idea de que los trabajadores debían unirse en un partido político propio para luchar por sus intereses. Relación con otros líderes y movimientos obreros. A lo largo de su carrera, Lassalle mantuvo relaciones con otros líderes y movimientos obreros. Tuvo un importante intercambio de ideas con Karl Marx, aunque también tuvieron diferencias significativas en sus enfoques políticos y estrategias. Lassalle también se involucró en el movimiento obrero internacional y mantuvo contactos con líderes socialistas de otros países. Conclusiones. Ferdinand Lassalle fue una figura fundamental en el desarrollo del movimiento obrero alemán. Su compromiso con la justicia social y sus ideas innovadoras sobre la organización de los trabajadores dejaron una huella duradera en la historia del movimiento obrero. A lo largo de su vida, Lassalle trabajó incansablemente para mejorar las condiciones de los trabajadores y promover la igualdad social. Su liderazgo carismático y su habilidad para movilizar a las masas fueron fundamentales para la creación y consolidación de la Asociación General de Trabajadores Alemanes. Esta organización se convirtió en un símbolo de lucha y representación de los intereses de los trabajadores. Las teorías políticas y económicas de Lassalle también tuvieron un impacto significativo en el movimiento obrero. Sus ideas sobre la intervención estatal en las relaciones laborales y la protección de los derechos de los trabajadores sentaron las bases para el desarrollo de políticas laborales y sociales en Alemania. Además, su defensa de la participación de los trabajadores en el proceso político y la creación de un partido propio influyeron en la formación de movimientos políticos obreros en todo el mundo. Si bien Lassalle tuvo diferencias con Karl Marx y otros líderes y movimientos obreros, su legado perduró y sus ideas continuaron inspirando a generaciones posteriores de luchadores sociales. Su enfoque en la unidad y la organización de los trabajadores, así como su defensa de la justicia social, sentaron las bases para la posterior expansión y consolidación del movimiento obrero alemán.
En conclusión, Ferdinand Lassalle fue una figura fundamental en la historia del movimiento obrero alemán. Su liderazgo carismático, sus teorías políticas y económicas innovadoras y su incansable lucha por la justicia social dejaron un impacto duradero en la lucha de los trabajadores por sus derechos y condiciones de vida. Su legado perdura como un recordatorio de la importancia de la organización y la solidaridad en la búsqueda de un mundo más justo y equitativo para todos. El candelabro, iluminando mentes.